que quiero hacer es un repaso y también una especie de desafío para el año, para que nos volvamos más a la oración. Tenemos situaciones difíciles que atravesamos como familias con problemas, partida de algunos que han dejado a sus seres queridos con mucho dolor. El país en una situación de crisis también por la pandemia y por la economía y por todas las cosas que suceden. La Iglesia con una necesidad de una renovación, un tiempo de un despertar espiritual y también de una restauración. Y podemos aprovechar cada encuentro que tengamos, pequeño, grande, así nos encontremos con otra persona, para orar por las personas, orar por el país, orar por la educación, por la salud, por el trabajo, por la gente que se ha empobrecido este último tiempo. Y hay muchos sin recursos y otros enfermos. Y Dios no ha cambiado, así que mi repaso de esto que ya una vez hablé es acerca de la oración. Primera de Timoteo 2, 1 al 4, yo lo tengo metido en versión 60, la palabra, pero dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, con acción de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Después sigue más adelante diciendo que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que levantemos manos santas sin iras ni contiendas. Pero hay una exhortación que es para todas las generaciones, de todas las edades, a que hagamos oración por todos los hombres, hombres y mujeres, por supuesto, rogativas, oraciones, peticiones, con acción de gracias. También nos exhorta a ser agradecidos a Dios. Hay una versión que usamos en la escuela para los niños que dice: acción de gracias por las oraciones que Él nos va respondiendo o nos responde. Porque a veces oramos, Dios responde y no damos gracias. Nos acordamos en la prueba o en la carga que algunos nos transmiten, oramos y Dios responde, pero después nos olvidamos de dar gracias. Así que seamos también agradecidos. Oremos. Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando salimos, cuando estamos caminando, en cualquier momento, en cualquier lugar, roguemos a Dios. Y dice por los reyes y por los que están en eminencia, o sea que por las autoridades que tenemos, para que no solamente Dios les bendiga, sino que les bendiga guiándoles a hacer las cosas bien. El bien que favorezca a todos, porque Dios quiere el bien de todos. Por eso Él pone reyes y quita reyes, como dice la palabra de Dios, ¿no? Él es el que pone reyes, quita reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. O sea que oremos por nuestros gobernantes para que el reino de Dios venga a sus corazones en todos los niveles de autoridad, para que podamos vivir en un país mejor, en un mundo mejor, y
La respuesta a todas los interrogantes y las dudas y las cosas que el hombre busca respuesta están todas en la palabra de Dios. Porque si todos creyéramos lo que dice la palabra de Dios y obedeciéramos, todo sería diferente. Habría paz en el mundo, no habría violencia, ni muertes, ni crímenes, ni gente adicta a las diferentes cosas que se presentan. O sea que la respuesta está en orar por todos, para que todos se vuelvan a Dios, para que el reino de Dios venga al corazón de cada uno de los que habitan nuestra hermosa tierra y nuestra hermosa nación. Así que mi repaso a mi charla que di lo transmitíamos indirectamente, no en forma presencial, es que recordemos esta exhortación de la palabra de Dios. Hagamos rogativas, oraciones, peticiones y también seamos agradecidos. Y por los reyes y por todo lo que está en inminencia. Y el fin de todo esto es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que necesitamos vivir en paz. El mundo necesita vivir en paz. Nosotros tenemos la responsabilidad de interceder para que el reino de Dios venga al corazón de los que habitan esta tierra y los que tienen autoridad para gobernar, que han sido elegidos para gobernar. Los que están y los que vendrán. ¿Sí? Él no nos llama a contender por nuestras ideas, sino a orar por nuestros gobernantes para que ellos gobiernen justamente y no se desvíen de los valores que son permanentes, que se originan en la palabra de Dios, que han dado éxito y resultado en todas las épocas, no a aquellos que la han desobedecido. Y dice que esto es bueno delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea que lo que es bueno para Dios, lo que es más bueno para Dios es que todos sean salvos. Esa es lo que más le agrada a Dios, que todos conozcan la salvación que hay en Cristo Jesús. Y aunque tenemos un público pequeño acá, hay un montón que están mirándonos, pero a todos les decimos que lo que le agrada a Dios es que todos sean salvos. Entonces tenemos una responsabilidad nosotros, los que hemos conocido la salvación, el perdón, la libertad, la paz que Dios nos da. Nosotros somos responsables de compartir con otros esta salvación tan grande y tan poderosa que trasciende las generaciones después, porque es lo que vamos transmitiendo a nuestros hijos y también a nuestros nietos. La pregunta también que por ahí surge, ¿cómo orar? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:16 que oremos sin cesar, o sea, en todo tiempo podemos orar a Dios. Podemos orar a solas, de rodillas, parado, acostado, en un lugar secreto, pero podemos orar también conduciendo el vehículo, andando. A mí me resulta más fácil ahora orar con el barbijo porque voy orando y nadie ve cuando estoy orando, pero yo oro al Señor. Y podemos orar en todo momento. Algunos tienen la costumbre de orar solamente de una forma. Recuerdo una vez salí con un hermano a caminar y hacíamos nuestra caminata desde la 202 hasta José Ingenieros, allí donde está el peaje casi.
Y yo le dije, bueno, comenzamos la caminata y vamos orando. Orando, me dice, y sí, vamos orando. Pero sí vamos caminando. Y bueno, no importa, vamos orando. Así como hablamos los dos, conversamos nuestras cosas, se las decimos a Dios y oramos. Y al principio caminé como 2 kilómetros solo, orando solo. Y después se animó. Y dice, bueno, está bueno esto de orar así, ¿no? Caminando. Mientras uno baja de peso, va orando y caminando. Y intercediendo por otros. O sea, doble beneficio. Y también oramos por casos específicos en esas situaciones. Dice que podemos orar sin cesar. En todo tiempo, no es que no paramos de orar, sino que surge una situación, oramos y Dios seguramente interviene. ¿Sí? ¿Dónde orar? Jesús también nos enseña la palabra que nos apartemos a un lugar secreto. Esa es una relación íntima, personal nuestra con Dios. Yo lo digo al comienzo del año para que lo practiquemos durante todo el año y realmente necesitamos la oración. Nosotros en la escuela necesitamos la oración de la iglesia en general y de nuestra congregación. Nosotros estamos trabajando, yo no trabajo tanto, pero como dice el mosquito, Aramos, dijo el mosquito, ¿no? Yo estoy nomás. Pero los que trabajan están arduamente metidos acá y tenemos necesidad de algunos cambios que se van a hacer el próximo año con algunas personas que se van a jubilar. Necesitamos docentes cristianas que crean en Dios, que amen al Señor y también la educación a los niños. Necesitamos también en la parte directiva más adelante, en la parte de representación legal. Y nosotros queremos que Dios nos dé las personas adecuadas para ese trabajo. Así que también les pedimos oración por esto, que oremos en nuestra oración íntima con Dios y también cuando nos encontramos los unos con los otros en nuestros pequeños grupos de discipulado, también oremos al Señor. Que sea prioridad la oración. Y cuando nos despedimos también oremos. Y cuando nos encontramos, oremos los unos por los otros. A veces dice, a veces no sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar. La palabra lo dice en Romanos 8:26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos cómo orar en una situación. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos guíe cómo orar. Y dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos cómo orar, recurramos al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guíe, que nos lleve a orar en el idioma que Él nos lleve a orar o en la guía que Él nos dé para saber qué hacer, ¿no? Recuerdo una vez que estábamos en Catamarca, no sé si estabas Emilce vos o estabas vos con la señora esa que estaba endemoniada y no sabíamos cómo orar. Entonces yo, como no querían hacer lo que nosotros decíamos, dije, pues yo no oro más, no voy a orar por ustedes. No sé si te acordás que no voy a orar, me voy. No querían reconciliarse, entonces, y después dije, hagan de cuenta que es el último tren que pasa y nunca más pasa un tren por acá. Es la oportunidad que tienen para hablar, para reconciliarse. Y después
se animaron y después hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos, ¿no? Creo que estaba la doctora Bressan, ¿no?, con nosotros. Y yo me puse a decir cosas que hubieran pensado la gente que estaba loco, ¿no? Y no sé si las chicas pensaban que estaba loco también, pero en ese momento no sabía cómo orar, porque no le encontraba la vuelta a la situación. Y después terminaron reconciliándose y bueno, también fueron liberados. Y recuerdo que al día siguiente los que quedaron, porque nosotros viajamos temprano, los que quedaron más tarde se encontraron con la señora que su rostro era otro rostro. Ella estaba envejecida por el odio, la falta de perdón, el rencor que tenía. Y Dios nos ayudó. Entonces, a veces no sabemos cómo orar y tenemos que interceder por medio del Espíritu Santo para que Él nos guíe en la manera como debemos orar. ¿Dónde orar? Jesús dice que busquemos un lugar secreto y allí hablemos con nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. Y también oremos con confianza. Cuando hablamos con Dios, es como el nieto de Pedro, que tenía confianza, ¿no?, en el abuelo, porque lo tenía en brazos. Entonces tiene confianza, está seguro. Hay cosas que uno no entiende que suceden alrededor y nos dan inseguridad. Entonces recurramos a Dios en oración, nos refugiamos en sus brazos y ahí tenemos paz y tenemos seguridad. Dice en el libro de Hebreos 4:16, que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos exhorta la palabra a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a refugiarnos en Dios siempre. Primero que todas las cosas, vayamos a Dios. Ante cualquier situación que ocurra, vayamos a Dios. Como les contaba de lo que mandó el audio Zoraida, mi consuegra, que tuvo el accidente en la montaña. Allí se les parramaron los huesos del pie y ya enseguida había un enfermero por allí y ella, el enfermero, el esposo, quería llevarla de urgencia al hospital allí de Esquel. Y entonces dijo ella: no, llamen a Federico, a mi hijo, para que ore por mí. O sea que lo primero que hizo es buscar la intervención de Dios. Y por gracia de Dios se le acomodaron los huesos, le quedó algo que la llevó a una operación después. Pero lo primero es la invocación a Dios, la búsqueda de Dios para cualquier situación que nos toque atravesar. ¿De acuerdo? Y Él nos anima a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar hallar gracia para el oportuno socorro. Y también nos anima la palabra a usar las armas espirituales. Ahí Pablo a los Corintios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero de pronto Dios abre las puertas cuando recurrimos a lo que Él nos da, la oración. Y también dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad
Y él nos recomienda al mismo apóstol, inspirado por Dios, a que recurramos al Señor, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Nos habla acerca de la salvación, que nos coloquemos el yelmo de la salvación. Tenemos que estar seguros de la salvación que Él nos ha dado. Ceñidos nuestros lomos con la verdad, con el cinturón de la verdad. Siempre tenemos que vivir, nuestras armas son la verdad, no la mentira. Donde quiera que vayamos, en cualquier situación que nos encontremos, siempre tiene que prevalecer la verdad en nosotros. Nunca tenemos que entrar en el terreno de nuestro enemigo. Tenemos que tener bien puesto el yelmo de la salvación y también bien ajustado el cinturón de la verdad y calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Si estamos en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, si decidimos así, si hemos tomado esta decisión, se produce una convicción en nosotros y nos mantenemos en paz con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Y Dios nos llama a ser pacificadores, así que es una de las armas que tenemos, la paz que Dios nos ha dado. Y a veces notamos que es una paz inexplicable, como dice la misma palabra, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. También tenemos el arma poderosa, defensiva y ofensiva, que es la fe. El escudo de la fe, dice el escritor a los Efesios allí. Y el escudo de la fe siempre tenemos que crecer en fe. Tenemos que cada día crecer en fe, estar firmes en nuestra fe en Dios y en su palabra. Dios no cambia, no ha cambiado, no va a cambiar. Su palabra tampoco. Y la fe viene a nosotros por la palabra, por oír la palabra de Dios y por ser hacedores de la palabra de Dios. O sea que Dios quiere que seamos un pueblo diferente, un pueblo de hombres, mujeres, grandes, pequeños, hombres y mujeres, niños, ancianos, de fe, que tengan fe en Dios. No solamente que crean que Dios existe, sino que creamos lo que Dios dice. Y lo que Dios dice da resultados. O sea que tengamos bien puesto el escudo de la fe. Y la fe nos hace agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos acercamos, también dice que nos acerquemos a Él confiadamente, en fe en Dios. Y también nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra. O sea que tenemos que ser conocedores de la palabra. Tenemos que leer la palabra todos los días, solos, en familia, con otros hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Por eso la palabra de Dios es la buena noticia que el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, es la buena noticia de la palabra, porque es poder de Dios para salvación de todos aquellos que en Él creen. O sea que tenemos que conocer la palabra. La palabra es una espada, es como una espada de doble filo, que dice Hebreos 4:12, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos,
el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que tengamos puesta nuestra armadura y recordemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y también la oración dice al final, después de que habla de la armadura, la oración es un arma muy poderosa. Podemos orar por alguien que está cercano o alguien que está lejano, porque Dios está presente en todo lugar. Podemos, estos días de comunicaciones más frecuentes con otros, de pronto nos comunicamos con alguien que está en Alemania, que está en Francia, que está en Italia, que está en España, que está en Estados Unidos, en Canadá. O sea que es instantáneo ahora, y así la oración puede ser por personas que están cercanas, por situaciones cercanas, personales, familiares, como personas y situaciones que están en lugares muy, muy lejanos. La oración es poderosa. Todo es posible cuando oramos y también cuando nos ponemos de acuerdo para orar por algo o por alguien. Y como decía la oración del principio, Diego, oramos por todos los que están enfermos en medio nuestro, en toda la iglesia y en el país, y por los pobres, por los gobernantes, por la educación, por la salud en nuestra patria, por la paz en nuestra nación y en el mundo. Cuando oramos, también la oración es una manera de servir a Dios. Termino mi meditación recordando lo que Dios dice a Israel al partir hacia la tierra prometida, allí en Éxodo 23, 25. Dice: «Mas a Jehová tu Dios servirás». O sea, los saca, les habla y los envía. Y les da mandamiento. Solamente a Dios servirás, al único Dios servirás. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea que voy a relacionarlo con otro texto, pero también servimos a Dios cuando oramos. Así que si alguien dice que no sabe qué hacer, póngase a orar y empiece a seguir al Señor. Jesús dijo: el que quiera servirme, sígame, y yo estaré con él, y él conmigo. O sea que nosotros queremos no solamente seguirle, sino también queremos servirle. Y dice Lucas 2:37, habla de una viuda que pasó, dice, estuvo 7 años casada y pasó más de 80 años de su viudez orando en el templo, esperando la venida del Salvador. Ahí cuando está toda la anunciación del Mesías, que iban a ser, la viuda entiende que es el tiempo. Dice, esta viuda era viuda desde hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. O sea que para Dios el trabajo de esta señora que había quedado viuda y hacía 84 años que era viuda y servía a Dios
con ayunos y oración. Y vio el cumplimiento de la promesa de Dios. Después no se habla más de ella, pero orar a Dios también es servirle a Dios. Que este sea un año donde podamos dedicar más tiempo a la oración personal, en la familia, en el grupo de discipulado, grupo casero, en la congregación, y cuando estemos con alguien, cuando nos despidamos, oremos siempre, no solamente por los alimentos, sino por el bien de la otra persona y de las otras personas y de las cargas que Dios pone en nuestros corazones. Les animo, y también me animo a mí mismo a que sea un año diferente de oración a nuestro Dios. Gracias por estar hoy. Esta pequeña, gran multitud, preciosos en el Señor. Dios les bendiga mucho. Oramos al Señor. Te damos gracias, amado Dios, por este precioso día, este comienzo de año, segundo día del año, donde tenemos esperanza de muchas cosas que van a cambiar en nosotros, en nuestra familia, en la congregación, en el país, en el mundo. Seguramente habrá un ataque feroz de los que luchan contra los valores permanentes, los que dan resultado, y aún un ataque a la familia, a la iglesia, por lo que defendemos, por lo que creemos, que fue creado por Dios, por ti, nuestro Dios, amado Dios. Creaste todas las cosas en forma perfecta. El pecado desvirtuó esto por un tiempo, pero te rebelaste y comenzaste a buscar un pueblo que te represente aquí en la tierra, que sea a tu imagen y semejanza, no en nuestros rostros ni nuestros físicos, sino en nuestro corazón. Ayúdanos a ser conforme al propósito eterno tuyo, de ser personas y familias, muchas familias de hijos tuyos, semejantes a Jesús. Y Señor, encomendamos la iglesia en general en tus manos, nuestra congregación, rogamos tu bendición, que tu bendición acampe en nuestra congregación este año, que sea un año de mucho fruto, de muchas manifestaciones tuyas, también en conversión de personas, que para muchos es imposible, para nosotros podamos verlas rendidas a tus pies, el regreso de muchos a la casa del Señor, a la familia de Dios, muchos que se han apartado puedan volverse a ti, Señor. Que el Espíritu Santo esté convenciéndolos de esto, Padre. Oramos por los que no te conocen, oramos por los que tienen familias, hermanos en la fe que tienen familias que no te conocen, para que puedan conocerte y reconocerte como Señor de sus vidas. Oramos por nuestros obreros y pastores y líderes y maestros de escuela dominical, maestros de la escuela primaria, secundaria, profesores, directivos, representantes legales, administrativos, personal de maestranza de nuestras escuelas, y también por la educación en todo nuestro país, Padre, que podamos seguir enseñando la buena enseñanza, la que corresponde para formar hombres y mujeres de valor. Señor, nos encomendamos en tus manos. Si hay alguien que está enfermo
y no hemos mencionado hoy de nuestros hermanos, te rogamos que los sanes completamente, que los libres de todo mal, de toda aflicción, de todo temor, de toda duda, de toda ansiedad, de toda tristeza, que conforte los corazones abatidos, Padre. Y te damos gracias y nos encomendamos en tus manos. Queremos servirte de esta manera también, orando en todo tiempo. Ayúdanos, Señor. Y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Sigan.